Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Gálatas. Ya casi lo terminamos, estamos ya casi por el final. Y hemos estudiado bastante sobre este libro. Hemos estudiado en primer lugar cuál es este mensaje que Pablo está defendiendo, el Evangelio de Jesucristo. También hemos visto cómo muchos querían imponer el legalismo, la ley. Pero Pablo nos dice que en Cristo Jesús tenemos libertad. Y en este tercer estudio, en este tercer domingo, vamos a estar estudiando cuál es el buen uso de esta libertad. Y es que nosotros a veces somos como un péndulo. O nos vamos hacia un lado o nos vamos hacia otro. Por lo tanto, tenemos en Gálatas, tenemos personas que eran totalmente legalistas y personas que por el otro lado vivían en libertinaje. No somos llamados a ninguno de los dos, ni a ser legalistas ni a vivir en libertinaje. Hemos sido liberados, somos libres en Cristo Jesús. Este es el mensaje de Gálatas, este es el Evangelio, que Cristo Jesús nos ha liberado de la muerte segura y eterna. Que Cristo Jesús ha triunfado en esa cruz y nos llama a esa victoria y nos da parte en esa victoria, y por su nombre y solo por lo que Él hizo podemos ser victoriosos sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Solo por Cristo Jesús. Nuestra justificación viene de Cristo. Y ahora estaremos pues viendo ¿cuál es esta libertad de la que habla Pablo? Y es que, hermanos, es muy importante que demos buen uso de la libertad que Cristo nos ha dado. Vamos a tener una oración para empezar este tiempo. Padre Santo, gracias porque tú nos dejas tu palabra que nos ayuda en nuestro diario vivir. Señor, gracias porque podemos encontrar en ella grandes tesoros, grandes maravillas, Señor. Gracias porque podemos ser moldeados y transformados, Señor, retados por lo que tu palabra nos dice. Por lo tanto, Señor, hoy nos disponemos con humildad y en reverencia, Señor, a estudiar tu palabra. Queremos saber qué es lo que tú pides de cada uno de nosotros, qué es lo que tú pides de tu iglesia aquí en Orihuela, Señor. Padre, guía nuestros corazones, guía nuestros pasos en todo lo que hacemos. Nuestras vidas están en tus manos. Por lo tanto, Señor, te pedimos que hagas lo que tú tengas que hacer en nosotros. Somos tus siervos, estamos atentos, escuchando tu voz, dispuestos a ser más como tú, como hemos cantado, Señor. Bendito tu nombre, bendito el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, y es que en Gálatas encontramos una realidad. Los que hemos venido a Cristo Jesús somos nueva criatura. Este es el corazón de la epístola. De modo que si alguno ha venido a Cristo, es nueva criatura. Lo hemos memorizado, yo creo que todos en nuestros devocionales o en nuestros discipulados. Gálatas 2:20. Importantísimo, hermanos, que entendamos y que vivamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y es que la epístola de por sí en su totalidad es una exhortación a vivir de manera correcta. Y es que cuando nos radiografiamos, podemos ver cómo el problema del pecado nace por nuestro egocentrismo. Cómo nuestra desobediencia a Dios nace por lo que nosotros queríamos. Porque Dios nos dio unos parámetros a seguir. Nos dio plena libertad en el Edén, con unos parámetros a seguir. Pero quisimos tomar el lugar de Dios y nosotros definir lo que es bueno y lo que es malo. Encontramos en Gálatas evidencia sobre luchas, disputas entre ellos, cómo se peleaban entre ellos, cómo ellos se hacían tropezar los unos a los otros, cómo dejaban de lado el amor de Cristo Jesús y velaban solamente
por ellos mismos. El ego, hermanos, el ego. Y es que el ego es lo que da paso al pecado. El ego se había apoderado de cada uno de los miembros de la iglesia. No dejaban que el amor de Jesucristo reinara en sus vidas, sino el amor a ellos mismos. Y es importante, hermanos, que entendamos que esa es la vieja naturaleza. Ya no debemos ser de esa manera. Es importante que entendamos cuál es nuestro lugar. Recordemos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es que si vemos el Evangelio en su totalidad, confronta fuertemente el ego humano. En el Evangelio el protagonista es Cristo Jesús, no el ser humano. Es lo que Él hace. Y es que si vemos el Evangelio, vemos que no nos salvamos por nosotros mismos. Es por Cristo Jesús, como hemos estado estudiando todos estos domingos. Por lo tanto, el Evangelio no es antropocentrista. En otras palabras, el ser humano no está en el centro del Evangelio. Es teocéntrico, Dios redimiendo, Dios venciendo, Dios triunfando, Dios resucitando con poder y Dios salvándote a ti y a mí. El Evangelio es cristocéntrico. No creamos que el Evangelio nos tiene a nosotros como centro. Nosotros somos los beneficiarios, los bendecidos por el Evangelio, pero el Evangelio es el Evangelio de Cristo, así como Pablo dice. Por lo tanto, ya el Evangelio de por sí es un ataque al egocentrismo que nos ata al pecado. Y es que Pablo es muy claro sobre el pecado. Y dice en Gálatas 5:13, vosotros, hermanos, fuisteis llamados a ser libres, solamente que no uséis la libertad como pretexto para dar rienda suelta a vuestras bajas pasiones. Más bien, serviros por amor los unos a los otros. ¿Ves? No te des rienda suelta a lo que tú quieres, a esas bajas pasiones que no agradan a Dios. Más bien, que el amor de Dios reine en nuestras iglesias. Servíos por amor los unos a los otros. En un mundo donde las peleas reinan, donde la guerra está a la vuelta de la esquina, que la iglesia del Señor sea un lugar en el que nos servimos los unos a los otros, por amor a Cristo y por amor a nuestros hermanos. Hermanos, es importante que entendamos que hemos sido llamados al servicio primeramente de Cristo, pero también de los unos a los otros. Nuestra vieja naturaleza solo vela por lo que queremos, por lo que creemos conveniente. Por lo tanto, hay peleas. Por lo tanto, vemos esa competencia tan nociva en la que si te pisoteo para llegar a lo alto, no importa. Lo vivimos muchas veces en los estudios o en el trabajo. Pero el Evangelio de Cristo Jesús nos llama a ser agentes de amor, a servir a los otros, a servir incluso a los que están fuera. Y es que proclamar el Evangelio de Dios es también servir al que no conoce aún a Dios. Y hemos sido llamados a proclamar el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, cuidado con el viejo hombre, con la vieja persona. Pablo también lo nombra en el 26 como la vanagloria. Dice, no busquemos la vanagloria. Y es muy interesante que use este término, la vanagloria. Y es que Juan también usará ese término en Primera de Juan. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan sobre la vanagloria de la vida. Y es que es una muy buena descripción sobre lo que es el pecado.
Primera de Juan 2, 15 al 16. Es Juan hablando sobre lo mismo que está hablando Pablo, la vanagloria de la vida, la cual hemos sido llamados a no seguir. Y dice, Primera de Juan 2, 15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, como son las pasiones carnales, ¿recuerdas lo que dijo Pablo? Las bajas pasiones. También los deseos impuros que entran por los ojos y la arrogancia o la vanagloria de la vida. Esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y mira, si te fijas, esta es una clara descripción de lo que pasó en el Edén. Los deseos impuros que entran por los ojos. Primero las pasiones carnales. Es que Adán y Eva vieron el fruto y dijeron, podemos llegar a ser como Dios. Ese no es nuestro lugar, pero ellos lo vieron. Siguieron sus pasiones carnales, los deseos que entran por los ojos. Y es que dice que el fruto era hermoso. Y permitieron que sus sentidos los llevaran a estirar el brazo, la mano, a alcanzar ese fruto, lo que entra por los ojos y la arrogancia de la vida. Y es que si vemos, ese pecado es desobediencia, sí, pero también querer tomar el lugar de Dios. No hemos sido llamados a tomar el lugar de Dios. La libertad que tenemos en Cristo Jesús no es la de definir lo que es bueno y lo que es malo. Eso le corresponde solamente a Dios. Por lo tanto, la libertad a la que hemos sido llamados a vivir es libertad sobre el pecado, sobre la muerte. Ya no somos controlados por el pecado y la muerte, sino que somos de Cristo. Y si no somos controlados por el pecado, no vivimos en el pecado. Como dice Juan, estas cosas no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino que son del mundo. No améis, hermanos, las cosas del mundo. El amor a Cristo, la obediencia a Cristo es el buen uso de la libertad que encontramos en Él. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es importante pues que revisemos nuestro diario vivir, cómo caminamos, cómo somos conocidos allá afuera. ¿Somos conocidos como ese viejo hombre o somos conocidos como una nueva criatura, como un siervo, una sierva de Dios, como un cristiano comprometido, no por nombre, no por rituales ni costumbres, sino por amor a Cristo Jesús, por amor a su iglesia? Hermanos, recordemos, el centro de esta carta nos llama a vivir como Cristo. Hemos visto el Evangelio, y es que cuando llegamos al conocimiento del Evangelio, llegamos a la libertad, pero llegamos también a una vida de servicio a Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado. El yo, mi ego, eso que alimenta mi pecado, ese velar solo por mí mismo, ese ver lo que me interesa, coger lo que me interesa y vivir bajo mis normas, ya no debe existir en nosotros porque fue crucificado en esa cruz. Por lo tanto, hermanos, velemos cómo nos comportamos, cómo vivimos. Velemos que no seamos dominados por la vieja naturaleza, que demos testimonio de una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Hemos cambiado de dueño. Ya no somos esclavos de la carne, de las pasiones, del pecado. Hemos sido liberados en Cristo Jesús. Ya no le pertenecemos al pecado.
Por lo tanto, alejémonos de él. Huyamos del pecado. Cuando venga la tentación, huye. Cuando te tiente algo, huye. No permitas que el pecado te domine a ti. Hemos cambiado de dueño. Cristo Jesús es nuestro dueño. De manera que con Cristo estoy juntamente crucificado. La muerte del ego, la muerte de yo. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Hay un cambio de paradigma. Hay un antes y hay un después. Cristo vive en mí y por lo tanto, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y me salvó. Él dio su vida por mí. Hemos sido transformados. Hemos sido justificados. Por lo tanto, hermanos, demos un buen uso a la libertad que encontramos en Cristo Jesús. No seamos como ese péndulo que pasa de querer ganar la salvación por sus propios méritos a ser salvo por la gracia y vivir en la carnalidad. No hemos sido salvos si vivimos en la carnalidad. Porque llegar a Cristo debe de dar testimonio, debe dar fruto. Porque, como dice el 4:19, Cristo es formado en nosotros. Cristo es formado en nosotros, dice Pablo, y aquí está exhortando a los Gálatas por su manera de vivir, a los que amaba mucho, y usa un lenguaje muy cariñoso. Pero mira lo que dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es que Cristo debe ser formado en nosotros, porque estamos en Cristo y ahora debemos dar testimonio de Cristo. Ya no de nosotros mismos, ya no somos nuestros dueños. Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Dejemos que Cristo tome el control de nuestras vidas. Recordemos, Él es Salvador, pero también Señor. Y quizás una palabra más apropiada es dueño. Cuando decimos que somos siervos de Cristo, estamos diciendo que somos esclavos de Cristo, le pertenecemos. Por lo tanto, hermanos, vivamos coherentemente con lo que la palabra de Dios nos enseña, que Cristo sea formado en nosotros. Ya no vivimos bajo la esclavitud de la ley, como dice el 8 y el 9 del 4, ciertamente. En otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que habéis conocido a Dios, o más bien que ya habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios con los que os queréis volver a esclavizar? Ya no servimos a otros dioses. Ya no servimos a nuestro ego, a nosotros mismos, servimos a Dios. Ya no servimos a la ley, no estamos bajo esa esclavitud, estamos bajo el dominio de Dios. Pero es que tampoco estamos bajo la esclavitud del pecado, como leímos en el 5:13. Fuisteis llamados a ser libres, solamente que no uséis la libertad como pretexto para dar rienda suelta a vuestras bajas pasiones. Servíos en amor los unos a los otros. Pero también nos lo refuerza en el 16 y el 17 de este mismo capítulo, el 5, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu y del Espíritu es contrario al de la carne. Y estos deseos se ponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Una nueva naturaleza. Y mira qué interesante, y es que cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos da su naturaleza. Esta es la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Él nos da su Espíritu para que vivamos conforme a lo que Él nos ha ordenado y demandado, para que podamos triunfar sobre el pecado.
¿Recuerdas que el primer día cuando estuvimos hablando sobre el Evangelio decíamos que toda la obra es de Cristo Jesús? Él nos da la fe necesaria para ser salvos. Bueno, en nuestra lucha diaria contra el pecado, Él nos da su Espíritu para vencer al pecado. Por lo tanto, hermanos, no vivamos bajo los deseos de la carne, bajo nuestras pasiones, sino bajo el dominio de Cristo Jesús, bajo el Espíritu que ha sido depositado en cada uno de nosotros. Es importante, hermanos, que veamos cómo estamos viviendo. Pero es que vivir en Cristo se debe evidenciar. Debe haber evidencia de lo que ha pasado en nosotros, de que hemos sido crucificados y que ahora vivimos en Cristo. Eso debe ser visible. Por lo tanto, hermanos, si el pecado ya no ejerce dominio en nosotros, no podemos dar rienda suelta a la vanagloria de la vida. Pero si Cristo es nuestro Señor, debemos de vivir con un cambio. Mira lo que dice el 5, el 14 y 15. Toda la ley se cumple en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, tened cuidado, no vaya a ser que os destruyáis unos a otros. ¿Recuerdas? El ego, los deseos míos y solo míos. Había peleas entre los gálatas, de manera que se mordían y comían los unos a los otros. Es la manera en la que Pablo describe ese comportamiento motivado por el ego, no por Cristo Jesús. Recuerda que el amor de Cristo debe ser derrochado en ti, de manera que tú también lo des a otro. Más bien, servíos por amor los unos a los otros. Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuidado, hermanos. Cuidado cómo vivimos, cuidado con nuestras relaciones, no solo en la iglesia, sino fuera también. Cuidado, hermanos, no permitamos que el pecado nos domine, porque hemos sido llamados a libertad por Cristo Jesús. Hermanos, sirvámonos los unos a los otros. Una manera de hacerlo es como dice el 6. Empieza diciendo: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Al hacerlo, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Servirnos los unos a los otros. Cuando somos una nueva criatura, entramos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, en la que nos servimos los unos a los otros. Yo te sirvo a ti y tú me sirves a mí por amor a Cristo. Y ahí cuando yo fallo, tú me restauras con amor. Cuando le doy paso al pecado, tú con amor me recoges y me levantas. Cuando hay situaciones que me vencen, que me presionan, situaciones en las que siento que no puedo salir, tú llevas conmigo esa carga. Hemos sido llamados a ayudarnos los unos a los otros. Si no somos una iglesia que sana al pecador, una iglesia que ayuda al débil, hermanos, no hemos entendido el Evangelio. Si en nuestro día a día vemos a alguien luchando con un pecado y le juzgamos y no le restauramos, o vemos a alguien luchando con alguna situación y no le ofrecemos nuestra ayuda dentro de nuestras posibilidades, ahí donde podamos, hermanos, no estamos viviendo en coherencia con quien es Cristo. Porque Cristo Jesús es el que restaura. Y por lo tanto, si Cristo vive y mora en nosotros, debemos ser restauradores. Porque Cristo Jesús es el que llevó todas las cargas de la humanidad a esa cruz
con todo lo que eso costó, su propia vida. Y si Cristo Jesús vive en nosotros, hemos sido llamados a hacer lo mismo. Debemos ser imitadores de nuestro Señor, imitadores de Cristo Jesús. Pero también esta nueva criatura debe ser evidente en lo que nuestra vida produce. Antes vivíamos de una manera, ahora vivimos de otra. Dice por lo tanto el 5, 22 y 24, al 24. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Los que son de Cristo han sido crucificados a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Seguiremos estudiando este último punto, este fruto del Espíritu, dominio del Espíritu sobre nosotros, el siguiente domingo. Vamos a profundizar en este llamado nuestro. ¿En qué significa ser agentes de perdón, de restauración? A ser personas que ayudan, a ser una iglesia que sirve al Señor sirviendo a otros. Pero ser también personas cuyo fruto viene del Espíritu. Que ya no viven en peleas, sino que en paz y amor. Que ya no viven en codicia, sino que son dadivosos, amorosos con otros. Que ya no viven en inmoralidades o en pasiones, sino que tienen dominio propio, sino que sirven a los demás. Es un gran reto el que tenemos por delante y por eso seguiremos estudiándolo el siguiente domingo. Pero hoy recordemos, hermanos, lo que hemos aprendido. Que ya no vivimos como antes, que somos nuevas criaturas y que por lo tanto debemos dar un fruto, un testimonio de este cambio. Porque con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos reta y nos confronta. Realmente, Señor, no siempre es fácil crucificar a nuestro viejo hombre en esa cruz. Y siendo sinceros, aún hay partes de mí que no te he entregado, Señor. Pero tu palabra es clara y habla sobre vivir en el Espíritu, vivir como Cristo. Y yo te reconozco como Señor y Salvador. Por lo tanto, si tú eres mi Señor, te entrego todo mi ser. Padre, todo aquello que no agrada lo ponemos ante ti, Señor. Clávalo en esa cruz también, Señor. Porque solo tú y solo tú puedes vencer sobre el pecado que hay en mí. Y Padre, gracias porque durante todo este tiempo hemos podido ver cómo tú nos has ido transformando y moldeando, Señor. Pero sabemos que aún hay cosas que ofrecerte, cosas que darte. Aún hay un fruto que producir. Aún hay personas a las que redimir. Personas a las que apoyar. Queremos ser una iglesia que se identifica ahí afuera por ser personas que ayudan a los demás, que tienden una mano. Padre, ¿cómo hacerlo? Dínoslo tú. Dirígenos, Señor, para ser personas que ayudan a la sociedad, a la humanidad, Señor. Pero eso empieza también en lo personal. Padre, si alguno está luchando con un pecado, te pido, Señor, que Él sienta tu presencia ahí. Que Él pueda sentir como tú le llamas a santidad, pero como tú lo haces con una mano de amor. Padre, si hay alguien luchando con un pecado, te pido que nos ayudes a iglesia a saber cómo apoyarlo. Danos sabiduría para ayudarnos los unos a los otros. Danos palabras de ánimo, de aliento por aquellos que están sufriendo. Señor Jesús,
Gracias porque has puesto una nueva humanidad en nosotros, una nueva identidad. Queremos vivir bajo tu señorío, bajo tu dominio, en santidad, en coherencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque así como tu palabra nos exige perfección, tú también nos das a tu Espíritu. Por lo tanto, Señor, tú nos das una manera para alcanzarla. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas. Pon en nosotros fe, pon en nosotros santidad, anhelo de santidad, profundo anhelo por vivir bajo tu señorío, Señor. Un profundo celo por tu palabra, oh Padre. Ayúdanos a seguir estudiándola, investigando, Señor, pero sobre todo viviendo bajo tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.